digamos, de del mundo de las emociones, ese país anclado en los prejuicios y en los mitos, todavía está muy vivo entre nosotros, todavía, digamos tiene una vida enorme. O sea que el país de la modernidad, el país de los nuevos tiempos, digamos, es un país que da 3 pasos adelante y 2 atrás, 3 pasos adelante, 2 atrás, o 2 pasos adelante y 3 atrás. Y entonces, en ese sentido, ¿sí? Así estemos metidos en las redes sociales y estemos en los tiempos de la robótica y de todos los adelantos de la innovación en esas materias, todavía una obra como García Márquez tiene muchísimo que decirnos, todavía nos interpela sobre las derrotas del pueblo nuestro, sobre las circunstancias de humillación, sobre la condena de los humillados y ofendidos, sobre la condición subalterna de la mayoría del pueblo, que es dominada por las élites, pero no solo desde el punto de vista material objetivo, sino desde el hecho mismo de que quien está, digamos, sometido, quien está, digamos, humillado, quien está, digamos, sometido a una condición subalterna, no dispone, por muchas razones, que no son del caso ahorita ahondar, de las condiciones para separarse, o por lo menos tomar distancia de esa condición y entender por qué está sometido, por qué está humillado, porque ese es el primer camino de la liberación, el elemento de la conciencia, entender cuál es la circunstancia por la que yo me muevo de determinada forma, por la que estoy limitado de determinada forma, por la que estoy sometido a comer determinadas cosas, o a ir a determinada EPS, o a ganar el salario mínimo. Todas las cosas tienen una explicación, y esa conciencia democrática es muy precaria todavía en la medida en que el pueblo colombiano, digámoslo, podríamos decirlo para otros, pero concentrémonos en Colombia, lo decía también el maestro Carlos Gaviria, que también murió hace 3 años o 5 años, ¿no? Algo así, que le admiraba cómo en una democracia, ¿sí?, la mayoría de los demócratas votaban por sus verdugos y no por los que representaran sus verdaderos intereses. Entonces, cuando uno ve las encuestas y ve personajes que yo no quisiera nombrar ahorita, pero personajes que tienen una altísima aceptación del pueblo, algo está pasando, algo ocurre en esa fragilidad de la conciencia. Entonces, se agotan esa nostalgia de la infancia, yo lo trato de materializar en un poema que escribí, que llamo Venero. Ese poema, me imagino yo a Gabito de 8, 9, 10 años, caminando de la mano del abuelo por Aracataca, y recreo, digamos, ese momento del siguiente modo. Y a través de ese poema es que yo intento explicar, o por lo menos desde mi punto de vista, qué es lo que lleva a escribir a García Márquez, y por qué creo que se agotan esos elementos después de la escritura de 100 años de soledad. El poema se llama Venero y dice de la siguiente manera: ¿cómo es el mar, abuelo? El mar es un cielo de agua. El niño no suelta la mano del abuelo. Mientras camina por la plaza, oye su voz ronca que le gusta tanto como las tortugas de Manaure. Vamos a ver los alcaravanes que son tan bravos como tu abuela, dice bajito, como si ella pudiera oírle. No se cambia por nadie en el mundo, mientras tenga en la suya la mano del abuelo. El día es un largo sueño despierto. Llegan a la casa casi de noche. El abuelo desaparece y quedan solo
La voz divina y la sombra de las mujeres. Una mañana por la carrilera llegan a la estación abandonada. Aquí venía el tren, Gavito, dice el viejo Nicolás, como acordándose de un tiempo florido en el que todo era rubio, el banano, el sol y las esposas de los gringos. Otra mañana se tropiezan con el alcalde. Nada en el correo, brama el abuelo. No, perdón. Nada en el correo, le pregunta de paso. Primero vuelve la compañía, brama el abuelo. El niño quiere ser como el abuelo y el abuelo vuelve a ser un niño. Le gusta mirar los payasos en el circo, la negra que vende mandarinas y limones. Le asusta el farmacéutico de ojos amarillos. El niño sabe que todo pasará y una nostalgia, un gusano de seda en su estómago duerme hasta que muchos años después vuelve una mariposa de luz. Entonces, ese gusano de seda, ¿no?, está ahí en el ser, en el interior de Gabo, y espera su tiempo, está ahí dormido. Hay un esfuerzo extraordinario que es la vida misma de García Márquez, porque García Márquez nos coloca un ejemplo extraordinario, y es que más allá de las circunstancias adversas, que más allá de las dificultades objetivas, que más allá de cualquier cosa que uno coloque como obstáculo en la vida de una persona, si hay una fuerza interior, si hay una vocación, si hay un deseo profundo, eso nada lo va a trancar. Es decir, no hay, tendría que ser la muerte misma, pero si hay un destino, por utilizar esa expresión, hasta la muerte misma tendrá que esperar a que ese destino se cumpla. Y García Márquez, cuando él crece, cuando está terminando la hegemonía conservadora, en el año 27, surge la República Liberal. A mediados de los 40, precisamente por esas políticas sociales del liberalismo, es que a algunos muchachos pobres de provincia los becan para que puedan estudiar. Entonces, digamos, él es hijo de eso, de esas políticas sociales que le permiten, digamos, porque el palo no estaba para cucharas en su propia familia, él era el mayor y eran un poco de muchachos, como 10 entonces a Gavito lo mandan a estudiar a Zipaquirá, y ahí comienza otra andadura, y es la soledad del escritor, porque hay algo que es fundamental en el escritor y es su propia soledad, porque el momento de la página en blanco es el momento de la soledad. No hay nadie que pueda ayudarle. Es como un ciclista subiendo una montaña, ascendiendo. Nadie puede pedalear por otro. Entonces el escritor está ahí frente a esa soledad. Es decir, García Márquez es un verdadero milagro, en la medida en que uno se pregunta de dónde salió este hombre, de dónde salió este escritor, este portento, y no es propiamente porque hubiese una atmósfera intelectual justa, adecuada, porque hubiese unas condiciones propicias para ello, sino porque, digamos, en él había una obsesión, una fe de carbonero, ¿sí?, que lo mantuvo concentrado a lo largo de más de 50 años de existencia escribiendo. Es decir, ese fue su camino, la escritura. Él estudió, por ejemplo, Derecho un año, se retiró, igual que el padre Camilo Torres, y es en el mismo curso, curiosamente, aquí en las aulas de la Universidad Nacional. Y dejó la carrera para escribir. Camilo Torres dejó la carrera para irse al seminario, pero ambos a cumplir un destino y para ser hombres que impregnaron y fueron decisivos y tuvieron una gran influencia en la vida colombiana. Como lo dije ahora, García Márquez decae a
juicio, digamos, su obra literaria posterior a Cien años de soledad decae no porque esté mal escrita, ¿no?, sino porque esos elementos originales, auténticos, esas fuerzas que están ahí expresadas y de las que yo hablo en el poema, se han agotado, esos materiales se han agotado. Creo yo que García Márquez es lo que pudiéramos llamar un intuitivo genial, porque no es un hombre de academia, no es un hombre de escuelas, no es un crítico literario, no es un poeta tradicional, digamos, de los poetas cultos que hablaban en Europa, sino es un hombre que va escudriñando a medida que vive, y todo eso para él fue muy importante, por ejemplo, el conocimiento que tuvo de la realidad a partir de su experiencia como reportero y como cronista de prensa. Eso le permitió, digamos, afinar, digamos, el oído y el ojo de observador de la realidad que se va a traducir en esa gran literatura. Si estas palabras tienen algún sentido, si valió la pena sentarse hoy aquí para hablar de García Márquez y para recordar, digamos, los 50 años de 100 años de soledad, por lo menos yo me daría por bien servido si alguno de ustedes vuelve a sus cuentos, si alguno de ustedes vuelve al Coronel, y digamos, como para que esa podría ser una preparación, digámoslo, para 100 años de soledad. Y no tanto, digamos, la obra de García Márquez merece ser leída. Yo no soy un conocedor de su obra en el detalle como para decir algo, solamente estoy expresando mis propios gustos, pero el mejor García Márquez está antes de 100 años de soledad y en 100 años de soledad. Lo otro lo he leído, por supuesto, pero digamos, a mí me emociona y siempre vuelvo a ese García Márquez que de alguna manera se inspiró en los humillados, en los derrotados, en la gente sin destino, en las derrotas históricas de este pueblo, en el fracaso de la modernidad colombiana, en la destrucción de las ilusiones, ¿sí?, que se dieron no solo con la Guerra de los 1000 días, con las masacres como de las bananeras, como la violencia de los años 50 y con todo lo que ha ocurrido. Es decir, García Márquez hay que leerlo en esa clave que nos permite entender, digamos, como el lenguaje de los vencidos, o sea, porque él no escribió desde los tiempos, desde los órdenes, desde las categorías de las élites. Por eso, digamos, el mito da vueltas en torno a García Márquez. El tiempo de sus historias es un tiempo que vuelve sobre sí mismo. Uno encuentra los grandes mitos, como el mito de Sísifo, está, digamos, muy presente en 100 años de soledad y se expresa, por ejemplo, con esa necesidad que tiene Úrsula de reconstruir permanentemente su casa, ¿no?, de tumbar todo y volver otra vez a hacer las cosas, de un eterno comienzo, un eterno retorno de la vida. Para darle lugar a la conversación con Juan Carlos, ¿no?, solo digo que ahora ya García Márquez se encuentra, digamos, en palabras de él, en el muladar de la gloria, ¿sí?, donde la palabra la tienen otros, donde él ya no puede responder, donde están ahí sus obras, sus archivos en la Universidad de Austin, los miles y miles de páginas. Yo creo que si uno juntara todas las obras de García Márquez, de prosa y de ficción y de periodísticas, no alcanzan a ser ni siquiera un 5% de todas las obras que se han escrito sobre García Márquez, porque es un autor que ya no pertenece solo a la lengua castellana, sino es un autor que pertenece, digamos, a la conciencia mundial, porque de algún modo con Macondo él representa una imagen del mundo. Por eso es que en lugares tan